Bueno, los antibióticos sin duda son importantísimos, ¿no? Algunos consideran que han sido desde el punto de vista terapéutico unos descubrimientos más importantes. Las vacunas son importantísimas, pero no son terapéuticas, son preventivas, ¿no es cierto? Vacunas y agua potable han sido las dos intervenciones en salud pública más relevantes de la historia. Pero los antibióticos son muy importantes. Bueno, todos conocemos un descubrimiento que hoy consideramos en el siglo XXI improbable, ¿no? Con la tecnología actual, estos descubrimientos azarosos, como fue el de la penicilina, parecen relativamente improbables. Pero fíjense lo que fue la historia de la resistencia antibiótica, creo que claramente lo muestra esto. Ustedes saben que los aliados, afortunadamente los aliados, tuvieron los antibióticos y la penicilina antes que los nazis. Y en ese momento la penicilina podía hacer que los soldados volvieran a casa, porque íbamos a tratar que las heridas infectadas. ¿Y con qué es lo que más infecta una herida? Con estáfilo. No creo que nadie le daría penicilina hoy, ¿no es cierto? La doctora Sara Kaufman, distinguidísima microbióloga argentina, nos acompaña y se reiría. ¿Cómo decir si el 95% de los estafilococos son resistentes? Pero en aquel momento iba a lograr esto, o iban a salvar a la gente de la gonorrea. Y hoy nos reiríamos si alguien, lloraríamos, no nos reiríamos si alguien le da penicilina a un gonococo, ¿no es cierto? Pero fíjense lo que ha pasado y definitivamente la batalla se ha ido perdiendo. Fleming era un genio. Miren esto es un reportaje en el New York Times hace 70 años. No se sabía lo que eran los plamios, los tromposones, no sabía nada. Miren lo que él dice. Él dice que si la gente a lo mejor empieza a tomar antibiótico en dosis un poquito bajitas, los microorganismos se van a hacer resistentes, van a pasar de una persona a otra y van a terminar con una septicemia. Debía ser palabra muy de la década del 40, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que esto es de todos los días. Entonces, él imaginó lo que podía pasar y lo que hoy ha estallado en el mundo 70 años después. Ustedes conocen qué es esto, ¿no es cierto? Y entonces básicamente existen poblaciones resistentes y la inducción de la presión selectiva hace que se seleccione la cepa resistente y que sea esa la que predispone. Y eso pasa todo el tiempo. Porque cuando yo tomo amoxicilina para una faringitis, todo mi tubo digestivo se entera que tomo amoxicilina para la faringitis. Entonces, entender esto y entenderlo de una perspectiva bien amplia. Vamos a hablar un poquito más de por qué el programa incluyó la firma de salud y de agronomía y ganadería, porque la mitad de los antimicrobianos de los antibióticos, la mitad se usan en salud animal, la mitad. Y ustedes comen antibióticos casi todos los días. ¿Por qué? Porque los pollitos, como decía Mauricio, sobre todo en animales que los reciben, no deberíamos comerlos porque en teoría se supone bastante bien que unas 48 horas antes de que van al matadero ya no les pueden pero un poquito de antibióticos. Pero sí comen Escherichia coli que se hicieron resistentes, porque si le dieron quinolonas como profilaxis o como factor de engorde, como muy bien decía Mauricio recién, nosotros vamos a recibir esa Escherichia coli que están resistentes. Hay estudios de hace 30, 25 años, cuando recién aparecían las quinolonas, que se acuerda que a los chicos casi no le dan, pero en esa época parecía que darle una quinolona a un chico era matarlo. Estudios hechos en Barcelona a principios de los 90 que mostraban que había nenes que tenían Escherichia coli en su tubo digestiva resistente a quinolonas. Chicos que por supuesto jamás sabían, pero comían pollos. Y no siempre los cocinamos todo el tiempo suficiente para que nunca Escherichia coli le quede. Miren lo que pasa hoy. Tremendo. Estos son infecciones. Neumococo, el principal agente bacteriano producción de infecciones respiratorias de la comunidad, resistente a una enorme cantidad de antibióticos. El estáfilo, hoy en la comunidad, la mayoría de los estafilococos son meticilinos resistentes. No sirve más la cefalexina para tratar una celulitis. Ya no sirve, por eso ustedes estarán vendiendo mucha clindamicina, que la tenían bastante guardada y ahora venden un montón de clindamicina. Nosotros promovemos, lamentablemente, pero que hay que usar clindamicina o trimetroprimo sulfametroxazol. Bacillus gram negativo, una catástrofe. De eso vamos a hablar un poco. Mucha gente está muriendo por la enorme resistencia. El gonococo, que servía la penicilina. Hoy tenemos en Argentina 70% de los gonococos son resistentes a quinolonas. 70%. Tenemos que dar cefalosporina de tercera generación. Y esto empezó hace 10 años. Hasta hace 10 años dábamos quinolonas, ¿no? Más o menos, unos 10, 12 años. La autora Patricia Galarza del Malbrán, un trabajo extraordinario que nos muestra año a año cómo esto está estallando. Y la tuberculosis puse XX porque está multiresistente. En nuestro país, afortunadamente, no estamos enfrentando un problema tremendo de multiresistencia, afortunadamente, ¿no? En tuberculosis solamente. Este es un claro ejemplo
es un claro ejemplo. Este slide, este es Leopardo H, yo soy Leopardo G. Leopardo Horacio es un distinguido microbiólogo, él es del Hospital Garrahan. Este slide me lo dio una vez el doctor Hugo Paganini, un brillante infectólogo que desde hace unos años está con nosotros, y muestra qué pasó con la resistencia de una bacteria muy común, el Streptococcus pyogenes, beta hemolítico del grupo A, con la resistencia de los macrólidos, como ejemplo la eritromicina, cómo esta resistencia fue aumentando, llegando casi un 12%, esto es viejito, coincidente con el aumento de la venta de macrólidos. ¿De cuál en esta época? ¿Se acuerdan que la gente a ustedes le decían, denme el antibiótico de los 3 días, que después pasó a ser el de los 5 días, ¿no es cierto? Entonces la acitromicina, algo que no le tuvimos nada de simpatía, nada, creo que nunca tomé acitromicina. Muy bueno, 1 gramo para la clamidia en vía genital. Infección respiratoria, bueno, pero fíjense lo que pasó. Entonces hoy a un chico que tiene alergia a los betalactámicos es un problema darle un macrólido, porque tiene un porcentaje de resistencia muy considerable. Entonces, claramente relación entre uso irresponsable, uso indiscriminado, uso inapropiado y resistencia. Voy a compartir algunos datos solo para tener una idea de cuán grave es esto. Estos son bacilos gram negativos, productores de betalactamasa de espectro extendido. Fíjense, primero Escherichia coli, y acá está. La primera barrita es en la comunidad y la segunda es hospitalaria. Todos lo sabemos, que siempre a nivel hospitalario resistencia mayor. Fíjense que 1 de cada 10 Escherichia coli es en la comunidad. Son datos del Malbrán, todos estos. Pueden ser productores de betalactamasa de espectro extendido. Ni siquiera cefalosporina de tercera, en los hospitales el doble. Klebsiella pneumoniae, un problema tremendo. Miren los niveles de resistencia en la comunidad y hospitalaria, Enterobacter, Citrobacter, Proteus, definitivamente altísimo, y esto es resistente a cefalosporina de tercero. De ahí para arriba estamos hablando de carbapenems, drogas que exclusivamente se pueden dar por vía parenteral, Estos son datos de resistencia, datos de Hunet, de pseudomonas aeruginosa a distintos antibióticos, y no es para recordarlo. Lo que me preocupa no solo son los niveles altos, sino la tendencia de las curvas. Todas van en ascenso, y fíjense, por ejemplo, cuando apareció la ciprofloxacina, que era un antibiótico que por vía oral podía tratar pseudomonas aeruginosas, parecía algo extraordinario. Hasta ese momento no había ninguno, y sigue siendo el único que hay pero fíjense que en nuestro medio ya tenemos un 40% de resistencias de pseudomonas aeruginosas a quinolonas. ¿Y eso es una enfermedad? Sí, claro, porque cuando a alguien le dan para tratar una sinusitis bacteriana, levofloxacina, que ustedes con frecuencia, absolutamente innecesario, en el 98% de los casos, todos los microorganismos de esa persona se enteran que está tomando, y si esa persona es portadora de pseudomonas aeruginosas en su tubo digestivo, empieza a pasar esto. Yo siempre digo, bastante común que los médicos, yo trabajo en medio público, en medio privado, y en mi hospital yo voy al consultorio, el 25% de infectología está lleno de bolsas de antibióticos que no da la industria farmacéutica. Entonces, por ejemplo, los que son de amplio espectro, yo los tengo guardados en un armario con llave. Porque yo, si alguien tiene sinusitis, prefiero que gaste amoxicilina genérica. ¿Cuánto vale una amoxicilina genérica? Nada. A darle una muestra de levofloxacina. No tengo duda que le hago un bien en que gaste por ahí 10 pesos de contacto una sinusitis con amoxicilina genérica, a darle una muestra, si tengo muestra de amoxicilina se la doy, no soy malo, pero no tenemos muestra de amoxicilina, porque las muestras que tenemos son todas las cosas caras. Raramente tengamos muestra de un antibiótico barato. Fíjense la Acinetobacter. En nuestro país la Acinetobacter es un enorme problema. Neumonía asociada al respirador, en Argentina, Acinetobacter, ¿no es cierto? 30, 40%. Miren la resistencia, esto asusta, estamos dormidos. Imipen, meropen, bien viene casi nos queda. Colistin, minociclina, que podría ser interpretado también como la tigeciclina. Miren los niveles de resistencia, acá estamos en 90, 80. Cuando hablabas un rato del doctor Kasky, que era posantibiótica, no es una fantasía. No queremos hablar de que, pero no es una fantasía pensar que en muchos aspectos estamos asistiendo a la era posantibiótica. ¿Se acuerdan de cuando se hablaban de los microorganismos productores de carbapenemasas, que tuvo mucho impacto en algún hospital de la capital? ¿Se acuerdan del Piñero, que fue muy conocido, tuvo muchísima prensa? Y miren cómo se ha ido extendiendo por toda la prensa en pseudomonas. La famosa era la Klebsiella, la que empezó por siendo esta enzima que degrada los carbapenem, mipenem, meropenem, la KPC, se ha ido distribuyendo muchísimo en sangre, en orina, y miren con porcentajes, para nosotros los médicos, un enorme problema tratar a estos pacientes.
alta mortalidad. Esta bacteria que está en sangre tiene una mortalidad del 50%. 50%, y esto es tremendo. Entonces, definitivamente, preocupación, alerta mundial, los europeos ponen el día de los antibióticos, y nosotros también pusimos, y decidimos, estuvimos discutiendo un montón, no sabíamos qué día encontrar, no discutíamos, opinando, y al final no había nada, queríamos ver qué día habían sido Malbrán, entonces dijimos el día que empieza el invierno, porque no es el mejor día el 2 de enero para hablar, pero el 21 por lo menos tenía alguna lógica, y el momento en que la gente tiene más infecciones respiratorias, que se va a automedicar, que los médicos van a prescribir, no solo la gente medicarse, y tenemos que hacernos. A mí me preocupa más la sobreprescripción que la automedicación. Esperamos que se corte la automedicación con esta trascendente medida tomada de que los antibióticos se van a dispensar con receta. Miren esto, el doctor Kasky mencionó algunas cosas y esto pone números a lo que él mencionó. Vamos a quedarnos un poquito para compartir qué es lo que esto dice. Fíjense, uso de antibióticos en 8 países de América Latina. 97 llega hasta 2007. Y lo que vemos es, DDD le llamamos dosis diaria definida, es una forma de estandarizar, porque ustedes comparan Brasil con 200 millones de habitantes, con Uruguay 3 y pico, pero cuando comparo con DDD, eso es comparo peras con peras. ¿De acuerdo? Es una forma de estandarizar el uso de antibióticos. Y fíjense que Uruguay tiene un consumo bastante bajo comparado, por ejemplo, Argentina, la Colorada, 5 a 15, 3 veces más alta. Uruguay, por eso, es muy creciente. Argentina y Venezuela bastante alto, como podemos ver acá, México muy alto. Fíjense esto. ¿Qué les parece? Argentina es la coloradita. ¿Qué año es esto? La gente no tenía plata y no compraba antibióticos. ¿Alguno de ustedes escuchó que se haya muerto mucha gente en 2002 de infecciones bacterianas porque esto dice, esto es objetivo, ¿no? Que no había que comprar menos antibióticos, no puede ser casualidad que fue en 2002. Fue en 2002 porque la gente no tenía plata ni para comprar medicamentos. A lo mejor en esto era mejor que no tuviera plata porque no compraban tantos antibióticos. Solo para esto, por supuesto, me refiero. Pero lo cierto es que esto muestra el impacto económico, en gran medida. Muestra el impacto económico. Esto es lo mismo, que dice trabajo exactamente el mismo. Y fíjense, Argentina, acá están números absolutos. Fíjense, muy altos llegamos México, Argentina bastante alto, y estamos trabajando para bajarlo. Esa es nuestra realidad. Estamos trabajando. Porque en Argentina vieron que todos somos directores técnicos de fútbol, todos somos médicos, todos somos chefs, entonces todos sabemos que hay que darle a nuestro vecino o con qué automedicarnos. Y lo otro, este es el número, y esta es la tendencia. Uruguay está muy bien, pero miren cómo está aumentando en el transcurso de los años. Entonces hay que trabajar sobre las dos cosas, porque el que tiene bajo pero está aumentando, en eso hay que trabajar. Y esto a nosotros nos va a servir para trabajar en el futuro y tener como una línea de base, bueno, dónde estábamos y a dónde queremos ir y a dónde queremos llegar. Lo tenemos muy claro a dónde queremos llegar. Otro estudio, este es otro diferente, en otros países de América Latina, y fíjense, 75-80% de los antibióticos fueron consumidos por prescripción médica. Bastante contentos, 75-80 casi uno sorprende. Pero, este es el punto, sorprendentemente la duración de los tratamientos tuvo más posibilidades de ser inadecuada cuando fueron indicados por el médico. Hay varias estrategias para disminuir la resistencia al antibiótico. La primera es no prescribir cuando hay infecciones virales. Lejos, la primera causa inapropiada de uso no adecuado de antibióticos, sin ninguna duda. Pero lo otro que se está trabajando en líneas generales es en acortar duraciones. Esto ha cambiado con el tiempo. Una cistitis hace 25 años se trataba 10 días, se bajó a 7, se bajó a 5. Se llegó a hacer estudios con una pastilla, monoterapia, y no fue. ¿Y por qué se hizo eso en cistitis? Porque si una cistitis recae, lo peor es un poco de disuria. No quiere decir que eso no sea importante, pero podríamos hacer un estudio y nuestro comité de ética lo avalaría y diría, bueno, probemos. ¿Quién se anima a hacerlo en meningitis bacteriana? Difícil, si Roberto no anduvo. Bueno, ese chico se quedó sordo, pero perdió la vida por quedó discapacitado. Entonces, lo cierto es que algún día alguien dijo, tratamos 10 días y hasta que no se hicieron estudios con más corto nadie ha cortado. Hoy existe suficiente evidencia científica en la literatura que los tratamientos se pueden acortar. Y entonces lo que hay que hacer es que la gente tome bien esos días, en líneas generales, en dosis importantes. Lo peor son las bajas dosis, nos lo decía Fleming en el 45. Y que cumplan. Los tratamientos muy largos tienen mucha menos tendencia a ser cumplidos. Y lo último que nos muestra, fíjense, el violeta es todo uso incorrecto, con lo cual un tercio, algo más de un tercio, usos indebidos de antibióticos. Un estudio mexicano, miren, 60-80% de episodios de infección
diarreica o infección respiratoria alta, que son casi todas virales. Las diarreas son casi virales. Muy poquitas diarreas requieren antibióticos, excepcional. Y 60-80% se les daban antibióticos. Esto es Europa. Y Europa en esto es tan heterogénea como es América Latina. Los países donde mejor se usan los antibióticos, yo diría que están en el norte de Europa. Resultado, en Holanda dan penicilina para cualquier cantidad de infecciones. Interna a alguien con neumonía y le dan penicilina endovenosa. Acá en la farmacia hospital tengo que ir a buscar a ver si tienen penicilina endovenosa. Dicen, ¿qué penicilina? Dale ceftriaxona. No le quiero dar ceftriaxona. ¿Okay? Entonces, fíjense, Holanda, Estonia, Austria, Dinamarca, ya tenemos Grecia, Francia. Parece que la cosa es un poco más latina, ¿no? El Mediterráneo nos lleva a usar un poquito más de antibióticos y tal, pero fíjense, qué diferencia, esto de nuevo, esto es dosis diaria definido, estamos acá en 30 y acá estamos en 10, que cuesta pensar que Grecia tenga 3 veces más infecciones bacterianas que Holanda, resulta bastante improbable que eso sea así, e incluso qué tipo de antibióticos, fíjense que las penicilinas acá representan la mitad y acá representan un tercio. Conocer esta información es muy rica. Es muy rico porque nos permite tomar conductas a punto de partida de esta información. La Organización Mundial de la Salud estima que casi la mitad de los antibióticos que se consumen son en forma innecesaria por distintos motivos. O porque no le hacía falta, o porque le dieron algo de un espectro muy amplio cuando no hacía falta, o porque la duración fue innecesariamente prolongada. Todas esas son indicaciones inapropiadas de los antibióticos. Y esto, muchas veces sobreuso, es sobreprescripción, automedicación. Y hay que hacer hincapié en las dos. Estamos trabajando en este programa del que ahora vamos a hablar, en educación a los médicos. Porque no pensemos que siempre están... Claro, si el médico viene con antibiótico, nosotros lo vamos a vender. Pero tenemos que trabajar sobre los médicos. Los médicos tienden a cuidarse por cualquier cosa, porque es mejor, y eso no nos ayuda. El uso inadecuado afecta a la salud de los individuos, la economía, y ya, como hablamos, contribuye al desarrollo de la resistencia, y esto tiene que ver con cómo afecta a la economía. Fíjense, hablaba hace un rato Federico del porcentaje que dentro de toda la venta de diferentes medicamentos puede representar. Miren, por ejemplo, en México, el 14% del dinero, como le va a en términos económicos, que se gasta en diferentes medicaciones es en antibióticos. En el Reino Unido es el 3%. Es sorprendente la diferencia, ¿no? Los ingleses son muy conservadores. Vayan a sacarle moxifloxacina a un médico inglés, le va a cortar un dedo antes de darle moxifloxacina a un médico inglés. Y el sistema de salud inglés le va a cortar un dedo al médico también. Esa es la realidad, porque así es como se manejan las cosas mejor. Esta es, yo la pongo contento, la paso por todos lados, hasta mi familia ya conoce este plan. Que lo reavivamos ahora, Resolución 3835 del 29 de octubre del 69, General Onganía era presidente en ese momento, miren qué visionario, pero entró en vigencia el 1 de enero, durmió en un cajón, hasta hoy, o hasta el anuncio del doctor Goyan, que fue hace un mes y pico, que lo anunció en el Ministerio de Salud, que iban a empezar a fiscalizarse, hasta ahora durmió. Y fíjense lo que dice esta vieja resolución, que ahora se actualizará, ya decía que tenía que ser pena de prisión de hasta 3 años, van a ir en cana ustedes, así que tengan cuidado, porque es un chiste lo que dice esto, Era Onganía, y en cana con Onganía, se da regalo en cana con Onganía. Estamos de acuerdo, yo no sé qué te voy a decir que no, yo estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo, yo no voy a decir que te voy a decir que no. Y fíjense qué importante lo que decía. Receta, uso sistémico, que es el noveno, parenteral oral. Simple uso tópico, que es la crema. Ahora esto va a cambiar, no sé explicar. Así que esta es la vieja resolución, lo que yo le estoy mostrando, que dice que se ha tomado la trascendente decisión de implementar algo que se debería haber implementado algo antes. Y creo que es importante que todos los que somos parte del equipo de salud acompañemos esta decisión, que es verdaderamente trascendente. Mis pacientes, yo hago muchísima medicina asistencial, atiendo 24 horas de consultorio por semana y 3 veces por semana hago recorrido en el hospital. Los pacientes por un psicofármaco me siguen por el pasillo porque saben que es bastante difícil que ustedes le den un psicofármaco si no tienen una receta, ¿no es cierto? Ojalá
que el año que viene podamos decir que eso es lo que sucede con los antibióticos también. Ojalá. Fíjense, la OMS en 2011 ya empieza a hacer esta alerta, enorme preocupación. Y en abril de 2014 vuelve. Pero les quiero contar que nosotros, convocados por el Ministerio de Salud de la Nación, empezamos a trabajar en esto en febrero de 2014. Digamos, se anticipó porque ya existían muchísimas alertas, pero esto tuvo mucho que ver, esto tuvo mucho impacto a nivel mundial, en todos los medios, como diciendo, estamos en una situación crítica. Habíamos empezado en febrero, 2 meses antes a trabajar en este programa del que un poquito vamos a hablar. Este es el programa. Un programa nacional integral, eso es lo que proponen la OMS. Esto es un documento muy interesante, accesible, por supuesto, para cualquiera en la página de OMS, en inglés y en español también. Nosotros tenemos todo lo que está en la OMS en varios idiomas. Y se ha seguido esa política que debe partir desde la autoridad sanitaria, convocando, fíjense, a salud humana, a salud animal, por lo que explicábamos. Aprendimos muchísimo, ¿no es cierto, Mauricio? Pero muchísimo. ¿Sabe la cantidad de reuniones que tuvimos con veterinarios? Por ejemplo, todo este tema interesantísimo de que se nos da como profilaxis, metafilaxis y factor de crecimiento, como el licenciado Gonzalo nos explicaba. Profilaxis es cuando quiero que no se infecten por cualquier cosa. Metafilaxis es porque si tengo una gallina o un pollo que tuvo citacosis, les doy a todo para que no se lo agarren. Y factor de crecimiento. Entonces, claro, cuando a veces, por ahí yo como soy veterinario, el veterinario no se imagina el perrito que le abre la boca. No, eso no es lo que tiene impacto. No hay ninguna posibilidad en un criadero de pollos de abrirle la boca a un pollo. Se le pone alimento y comen todos. Ni hablar cuando se crían peces. Lo mismo pasa con los árboles, se ponen alimento, entonces todos reciben. Y el factor de crecimiento, y hay que entender todo. En nuestro país es uno de los principales ingresos. No se puede de un día para otro decir, no usa más antibióticos, porque hay que comer también en Argentina. Entonces, esto es una política que va llevando. Los europeos han ido restringiendo bastante el uso, son más ricos y producen muchos menos alimentos que nosotros. Entonces es más fácil. Nosotros tendremos que ir en una política. Por ejemplo, ya como parte de este programa, una cosa va a ser comenzar a trabajar en que, por ejemplo, se seleccione qué antibióticos se le va a dar a los animales. Aquellos que usamos poco en los humanos. Tiene alguna lógica hasta que ojalá que en algún tiempo dispongamos de otros factores de crecimiento que no sean necesariamente los antibióticos. Sociedades científicas, Sociedad Argentina de Infectología, que yo represente, y la Sociedad de Terapia, organizaciones como PS, en Salud Animal, OMS, los colegios de farmacéuticos y veterinarios, aquí estamos, universidades y la muy importante participación de INTA y especialmente del SENASA. Entonces, esto llevó a que, bueno, por ejemplo, desde la SAL lo que estamos haciendo es jornadas de capacitación. Ese es nuestro rol, capacitar y por eso estamos hoy acá, a la comunidad de profesionales de la salud en el adecuado uso de los antibióticos para que esto, y empezamos con jornadas. Esta fue la primera, se hicieron en Mendoza, en Resistencia, ya se hicieron, bueno, la de Mar del Plata ya se hizo, Tucumán, y en este momento está haciendo la de Córdoba, hoy. Estas jornadas tienen el objetivo de hablar en forma concreta. ¿Qué debemos indicar para faringitis? No hablamos de las cosas rarísimas, hablamos de aquellas cosas que llevan el 95% del uso de antibióticos en la comunidad, que son muy poquitas infecciones. Las infecciones respiratorias, urinarias, gastrointestinales y parciales. Ahí están casi todas. El 22 de junio, es decir, hace 3 meses, este es el ministro Jan, el ministro de la Cadena de Agricultura y Ganadería. Y acá está Federico Caqui, que lo ven, y Mauricio también estaba por acá atrás. Está Federico, créanme que Mauricio estaba Jaime Gasuti también por acá atrás. Entonces lo cierto es que ese día se hizo esta firma que es el tercer país de Latinoamérica, solo Estados Unidos y Canadá, es el primero de Latinoamérica, el tercero de América, el primero de Latinoamérica, que tiene un convenio donde van a trabajar juntos salud humana y animal. Y es claro, porque si no empezamos a hacer todo esto, pero a los animales, a los pollitos no cambia nada. Y algo interesante que aprendimos, la microbiología argentina, no es porque está Sarita acá, es un lujo total. ¿Es un lujo o no es un lujo? Es un lujo. Yo hace 5 años fui el presidente del Congreso Argentino de Infectología, hice un vínculo con los españoles y vinieron a dar un taller que ellos tenían armado, con los españoles no, perdón, con la Sociedad Europea de Infectología y Microbiología, que es buenísima, europea. Lo cierto es que eso lleva a
a que la vigilancia epidemiológica, es decir, esos datos que les pasé son todos nacionales, no son datos de un laboratorio privado, son datos del Malbrán, de la red CUNET y otros que se hacen con el trabajo de cada institución. Desde el Hospital Fernández colaboran con esas redes. Y en las redes tienen información muy buena y de muy alta calidad de vigilancia de resistencia en humanos, pero casi nada en animales. Lo que había en animales era poco y lo que seguro no había redes. Había universidades, había distintos lugares que trabajaban. Y ahora, a través de este programa, está comenzándose a formar una red que para nosotros es realmente muy, pero muy popular. ¿Por qué nos preocupa tanto? Miren, la Sociedad Americana de Infectología propuso en 2010, que es cuando se publicó este paper, este artículo, que había que, como había malas bacterias, necesitábamos nuevas drogas, 10 por 20, que es, esperaban que para el año 2020 hubiera 10 antibióticos nuevos. Y esto es como va más o menos la cosa. Miren ustedes, ¿qué es esto? Hay 41 que están en fase 1. Fase 1 es voluntarios sanos, falta un rato largo, ¿no es cierto? Fase 2, ustedes saben, es en pequeños grupos de pacientes con enfermedad, y fase 3 es la preevaluación y protocolo. Miren ustedes, de estos 41, estos son todos antibióticos, alta prioridad, fase 1, 2. ¿Y qué es alta prioridad? Por ejemplo, que trate a la mayoría de los bacilos gram negativos multiresistentes. ¿Vos querés un antibiótico que trate a Acinetobacter resistente? Claro, porque los microbiólogos saben que eso lo necesitamos. Mediana prioridad, por ejemplo, es agregarle el Clostridium difficile o el gonococo. Y baja prioridad es los que nada. Miren todos los que hay de baja prioridad. Se siguen investigando nuevas quinolonas. ¿Sabes lo que no tiene? Si no es como decía recién el viceministro Kasky, para que sale una nueva y se arman toda la cosa para que se venda. Y lo que hace es ser cara e inducir más resistencia. Entonces la verdad que si está acá abajo, no sé si la necesitamos. Probablemente, salvo que tenga algo completamente diferencial. Y una quinola que trata de un poco resistente, claro, es otra cosa, eso lo necesitamos. Entonces fíjense, ¿por qué esto es relevante? Porque entonces la única estrategia que tenemos es usar bien lo que tenemos ahora. Por eso hay que trabajar en este programa del uso responsable de los antibióticos que tenemos, porque no esperen maravillas de esto, no lo esperen. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para evitar la resistencia de gérmenes resistentes? No solo usar antibióticos, lavarse las manos, hay pocas cosas que son tan útiles. En 2009 lo aprendimos todos. Vieron, hoy vemos a cualquiera toser, todo el mundo tosa perfecto, pero lavarse las manos son cosas más eficientes que hay. Y las infecciones respiratorias se transmiten mucho más por las manos. Cuando todos nos tocamos todo el tiempo la nariz, es así. No hay que ser un chancho, pero cuando estamos resfriados mucho más, porque nos pica la nariz, porque las manos se llenan de microorganismos y después le damos la mano a otro. Eso es a veces peor que darle un beso. Decimos, no, hay que lavarse mucho las manos, por eso no es una manía lo de tener alcohol gel por ahí. Lavarse las manos previene una cantidad de infecciones que es increíble, no solo a nivel hospitalario, en todos lados, en la vida cotidiana. La higiene institucional para nosotros es importantísima. Hay muchos microorganismos que quedan depositados. Un paciente es clave para nosotros realmente educar al personal de limpieza. ¿Saben qué es clave para nosotros? Sobre todo que entiendan qué es lo que están haciendo. Todo el mundo entiende lo que uno le explica, si se lo sabe explicar adecuadamente. Entonces, ¿por qué tiene que ser? Entonces la gente entiende, mira, si nosotros no limpiamos las barandas por ahí están cromadas y brillan, pero yo tengo que explicar que los microorganismos se ven con microscopio. Entonces nosotros en mi hospital hemos llevado a un grupo de limpieza que entraba al laboratorio y se sentían muy contentas. Entramos una bacteria en el microscopio y la bacteria no hay ninguna posibilidad que la veas en televisión. La dejo. Puede estar en la baranda, por eso hay que limpiar la baranda con profundidad. Estas son medidas que tienden a que una habitación, por ejemplo, sea lo que se llama la limpieza final de la habitación, mucho mejor. Aislamiento, ¿qué quiere decir eso? Obviamente no es en la comunidad, es a nivel hospitalario. Los pacientes que están colonizados o infectados por microorganismos multiresistentes los aislamos, si no, pasan de uno al otro. Y finalmente, el uso racional de antibióticos, que es de lo que estábamos hoy hablando y en lo que todos nosotros como equipo de salud vamos a colaborar. Entonces, está empezando el Mundial de Rugby, tenemos muchos, créanme que puse farmacéuticos seguros y esta diapositiva la tengo hecha hace un montón, hecha hace un montón, y aparecieron ahí ustedes seguros, pero es así, A mí me ha tocado en algunas oportunidades, hace más de 20 años, rotar después de que terminé mi residencia de clínica e infectología acá, me fui a hacer una rotación a Estados Unidos,
El farmacéutico tiene un rol súper relevante, que es increíble, hacer recorrida con todos los médicos. Me dice, pónganle imipenem. Y de ahí más por el farmacéutico, se que ve la dosis, se fija la creatinina, mira qué dosis hay que darla, la frecuencia para darle. Y realmente, cuanto más se incorpore sin duda el farmacéutico al equipo de salud, para nosotros, la salud va a ser sin duda muchísimo mejor. Porque como decíamos recién, a Federico le dio cosa a esto y me miró como diciendo, podemos hablar del... Llegó el momento de las infecciones intratables. Esta revista ya que es una revista muy relevante y este fue el título de un editorial, por lo cual definitivamente es algo que nos estamos preguntando. Este artículo es de 2009. Entonces la comunidad científica en forma muy seria está preguntándose si es así. Por lo cual, como ustedes ven, decisiones que son de política de salud pública, desde la ciencia las tenemos que acompañar en todo sentido, haciendo esto y ustedes en el rol que tienen acompañándonos también sin ninguna duda. Estas charlas de uso responsable antimicrobiano, siempre vamos a terminarla con este slide, que el Centro de Control de Enfermedades propone que hay 12 escalones, no 8 escalones, ese es otro programa de la tele, son 12 escalones y acá no les damos un mango de servicio, hay un mango, acá no damos un mango. ¿Qué cosas podemos hacer para prevenir la resistencia? Vacunar. Cuando Argentina tiene un programa de vacunación extraordinario. Algunas vacunas con altas tasas de cobertura, otras no. Hoy, por ejemplo, la vacuna de hepatitis beta disponible para todos los que estamos acá. ¿Estamos todos vacunados? Entonces, eso es bueno. Porque cuando no hay enfermedad, disminuye francamente la posibilidad de que haya resistencia. Y en particular, cuando estamos con alguien internado, cuanto antes le podemos sacar sondas, días, etcétera, lo mejor. Tratar junto con los microbiólogos, para nosotros es mucho mejor. Cuando yo tengo el microorganismo puedo usar penicilina, cuando no tengo, por ahí tengo que usar un antibiótico de otro espectro. Y tener acceso a los especialistas en las distintas disciplinas. Usar antibióticos adecuadamente en los hospitales, sistema de control, tener datos locales de resistencia, nosotros es clave. Esos datos que nosotros tuvimos ahí son claves, porque en mi hospital, cuando un paciente tiene una neumonía asociada a respirador, que es algo gravísimo, yo voy a tener microbiología de él dentro de 2, 3 días, con suerte, si es que la tengo. Entonces, ¿qué hago? Yo trato empíricamente con un esquema antibiótico que surge de esto, de tener datos locales de resistencia, tratar infecciones y no contaminaciones, tratar infecciones y no colonizaciones, usar algunos antibióticos en forma racional y usar por tiempo el más corto que se pueda. Y finalmente, aislando los patógenos, preveniendo la transmisión de uno a otro, son todas estas distintas medidas que sin ninguna duda nos van a llevar finalmente a prevenir la resistencia a los antibióticos. Así que como estoy obsesivo, puse esta de nuevo al final, porque me pone muy contento y agradecerles si podemos discutir un rato.